Bueno, surge muy temprano. Surge en el segundo año de primaria. Surge pues, a partir de un trabajo escolar en la primaria que consistía en hacer un mapa, en este caso de Centroamérica, en un lienzo y usar óleo. Primero se encargó un par de azul, blanco, verde para contornear. Y bueno, ahí surge realmente mi adicción a la pintura, por el olor del aceite de linaza, básicamente. Ya posteriormente, pues ya todavía en ese momento no había mucha información en mi caso de primaria de que había galerías o que había museos. Eso ya se da poco a poco con el proceso que me lleva ya el decidir ser pintor, es decir, a la Italia Durana, pues ya íbamos a galerías, a museos semana tras semana. Y bueno, siempre confrontábamos a los artistas. Fue un momento totalmente ligado al arte, a las relaciones con los artistas, con las galerías y con los museos. Son varios, realmente son temas relacionados a series que yo hago. A veces son por décadas, o son cada 6-7 años, como que reinvento. Y he pasado por varios procesos. Durante la Esmeralda, pues me gustó mucho la pintura abstracta, pero también el diseño matemático. Es decir, me dediqué durante varios años a trabajar modelos matemáticos, en tercera dimensión y en 2 dimensiones. Ya posteriormente en Suecia, bueno, en Alemania, perdón, me fui becado, donde estudié la carrera de diseño gráfico, especializado en fotografía experimental y en cine de animación, 16 milímetros. En ese periodo en Alemania realizé una serie experimental de fotografía análoga, aunque todavía no había digital. Estoy hablando de principios de los 80, bueno, 79-80, donde era fotografía, colorear con óleo, vuelta a fotografiar, y el tema en este caso fue superhéroes contra superhéroes. Debido a que Alemania en ese momento todavía estaba dividida en los dos, el muro del cinturón de los dos bloques. Y había mucha tensión armamentista, nuclear, entre el bloque socialista y lo que sería el bloque capitalista o la OTAN, o la NATO, OTAN se dice en español. Entonces trabajé los antitéticos héroes, es decir, poner en discusión la importancia del Che Guevara junto a Superman, o en este caso era Brezhnev, el presidente, bueno, el primer ministro de la Unión Soviética, y Reagan, el presidente de Estados Unidos. Y era como una confrontación entre la heroicidad y la falsedad del mito también. Los ponía en contraposición, por ejemplo, a Marilyn Monroe como símbolo, digamos, sexual de la cultura norteamericana, contra, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, primer feminista, o contra Simone de Beauvoir, que también fue feminista. Es decir, una confrontación de héroes o antihéroes, según cada quien lo quisiera ver, del siglo XX. Y escogí 70 retratos, sobre eso también hice una película de animación con el mismo tema, es decir, un poco la esquizofrenia del mundo entre estar dividido en esos dos grandes bloques. Por tanto, esa fue una serie. Posteriormente trabajé en una serie de sellos o de relación, unidad y conjunto. Antiquísimos del 85, 84, lo restauré en el 2009, donde las unidades contradecían el conjunto o lo afirmaban. En este caso, pues, es una naturaleza picante, es decir, está hecho de chiles pequeñitos y al mismo tiempo es un cuchillo. Es un homenaje a Hitchcock en la película Psycho o Psicosis. Trabajé durante 10 años con el tema de unidad y conjunto, lo que actualmente dirían los píxeles. En aquella época era muy novedoso el poder fragmentar la realidad pixeleada, ¿no? En esa época, estaba en los años 70, 80, cuando empecé con esta investigación, que me llevó 10 años, hacer una buena producción también de cuadros, con esa dualidad entre unidad y conjunto. Sin embargo, todo el tiempo he pintado, en ocasiones mucho abstracto, desde la Esmeralda, y es tal vez la columna vertebral de toda mi trayectoria en la pintura abstracta.
siempre recurro a ella, desde los 70s hasta la fecha. De hecho, el último cuadro que pinté hace 2 o 3 días fue un cuadro abstracto. Es decir, es lo que todo el tiempo me está retroalimentando en la pintura abstracta. No obstante, he hecho mucho paisaje, he hecho mucho retrato, he hecho cualquier cantidad de temas por el oficio que he adquirido a través de los años. A partir de lo abstracto, llego de pronto a las ciudades. Hice una serie de 10 años que también sigo repitiendo, de ciudades inventadas. En esta ocasión, todo comienza con un proyecto a partir de un libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, que es como va narrando Marco Polo al Gran Khan las ciudades que se van encontrando entre Venecia y el imperio del emperador, que muchos son ficciones, obviamente, y me prendió mucho esa idea y realicé una serie, no sé, como 50, 60 ciudades. Muchas de las ciudades eran de mi propia cosecha, o de mi propia imaginación. Y la otra mitad yo le encargaba a amigos o gente conocida que me escribiera una ciudad que se imaginara, que puede estar flotando, puede ser en el futuro, puede ser en el pasado, puede estar abajo del agua, puede ser en el aire, puede estar en el desierto, dentro de una isla, cada quien puede hacer lo que quisiera, y que me la describiera para que yo la pintara. Entonces fue una experiencia bonita donde yo casi en gran parte de los proyectos incluyo a la gente, es decir, lo hago casi interactivo, ¿no? Amigos, conocidos y yo, y a ver qué hacemos juntos. Es como compartir una locura y darle seguimiento y llegar a resultados buenos. Entonces, la serie de ciudades se empata un poco después de la serie de sellos abstractos ciudades. Las ciudades la trabajo durante varios años, tal vez unos 10, 12 años, y la sigo trabajando, pero intensamente fueron unos 10 años. De las ciudades vuelvo a regresar a lo abstracto, incurro otros 4, 5, 6 años, y de pronto digo, me interesaría la figura humana. Entonces la figura humana, pero qué parte abstracta nosotros tenemos, que no vemos, que no tocamos de nosotros mismos, que no conocemos, y dije, pues es la espalda. La espalda cumplía varias características interesantes, debido a que, por un lado, es la parte más grande del cuerpo, es como un lienzo, es muy democrática, a diferencia del frente, que es muy protagonista. Hay mucha competencia, mucha rivalidad, puesto que damos la cara y siempre tenemos muchas referencias del frente, y la espalda, por medio de la cintura hacia la nuca o hacia la cabeza, es muy democrática. Podría ser incluso asexual. Puede ser asexual o bien sumamente erótica, por lo que significa la imaginación de lo que de quién puede ser. En este proyecto pues me salí de los abstractos y dije, bueno, voy a trabajar la espalda, que es lo más abstracto de nuestro cuerpo, porque no la conocemos, y fui desarrollando muchas espaldas. Posteriormente se me ocurrió empezar a invitar también a gente, amigos, como modelos. La mayoría de ellos no eran pintores, sino eran gente normal, pero decía, bueno, quiero ver tu espalda con la condición de que tú pintes el fondo. Yo te doy los colores, te preparo las pinturas en mi taller, te doy el lienzo, tú debes de escoger un tema, el que tú quieras. Y bueno, vas a trabajar simbólicamente a ti mismo. Porque yo posteriormente voy a pintar tu espalda encima de lo que tú ya me dejas preparado como un escenario. Y surge esta idea de los caprichos del modelo. Entonces el modelo siempre ha sido para pintar un objeto, y en este caso se convirtió en un sujeto. Un sujeto dialogando con otro sujeto, que soy yo. Sin embargo, en este caso el modelo me pedía ciertas características que quisiera que yo representara dentro de su propia espalda, ¿no? Es decir, tomaba una serie de 100 fotos por cada modelo, buscando también los puntos más dramáticos, la hora de la luz, si es cenital, donde se vean mejor los omóplatos, la columna vertebral, las costillas, los músculos, etcétera, etcétera. Y el modelo, de acuerdo a su tema, iba a posar. Es decir, si había un tema que el modelo había escogido como el reposo, obviamente la espalda tendría características del reposo. Es decir, se empezaba a expresar como un rostro de la espalda, sin que tuviera ojos, ni nariz, ni boca. Es decir, la espalda también puede expresar un tema de libertad, de coraje, de angustia, de catarsis, de emoción, de armonía, de sueño, de libertad, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, bajo esta temática de los caprichos de modelo y en el contexto de playback, como puse en mis series, o back to back, espalda a espalda, o comeback, siempre he utilizado la palabra back como algo que se refiere a lo que se regresa al mismo tiempo a la propia espalda. Digamos, ya tengo desde el 2008, ya tengo como 7 años trabajando con las espaldas, que es cuando comencé. A veces yo decido al 100% mis propias espaldas, mis propios temas, pero siempre ha sido un juego interesante ver cómo los modelos utilizan los colores, de tal manera que me preparan fondos eclécticos. Unos se van a ir hacia los negros, otros se van a ir hacia salpicadas de color solamente, otros irán a algún tema específico semifigurativo, pero la mayoría de los modelos, el requisito es que no fueran pintores, para que fuera mucho más expresivo, más natural y casi como un ejercicio psicológico y una interpretación mía como casi psicólogo hacia el propio modelo, que a su vez viene un sujeto. Entonces, digamos, eso han sido las tendencias de los últimos 30 años, que han sido ciudades, abstractos y espaldas, y las combinaciones que estos se dan entre sí. La mayoría son pinturas, hay pocas fotografías, porque además soy fotógrafo, pero en este caso quiero hacer un trabajo más pictórico. Pero tengo una serie de fotografías experimentales también, que se exhibieron durante varios años, año tras año, en el Festival de Fotografía Abriles de la Fotografía, que después fue en noviembre. Yo soy de los fundadores de Abriles de la Fotografía, y siempre interviene fotográficamente como de manera experimental. Depende mucho, cada pintura lleva un proceso diferente. La cuestión esta de los sellos sí me llevaba hasta 3 meses, según entre lo que concibía la idea, desarrollar sellos para poder realizar mis unidades. Diseñé sobre mi respirador como un telar donde yo podía poner sellos, levantar, se llevaba 3 meses. La serie de las espaldas, digamos, también se lleva un poco de tiempo porque es la plática con el modelo llega, interviene en una sesión, generalmente interviene su fondo, en una sesión que son las fotografías, la selección de ellas, y ya me llevará como 2 o 3 días. Es una espalda me llevará como 5 días. Una pintura abstracta, generalmente no hay ideas preconcebidas. Hay como ya un lenguaje personal inconsciente que surge en cada pintura. Es mucho la improvisación, y una pintura abstracta me puede llevar 1 día o 2 días, incluyendo formatos muy grandes, ¿no? Porque estaba conformado de 2 metros, 2 metros y medio. Lo abstracto de cierta forma es simplemente como una descarga visceral, estomacal, que después se filtra hacia lo intelectual para dar cierta lectura última, ciertas reflexiones últimas, y yo recurro a mi propio código, mi propio lenguaje. Utilizo símbolos como puentes, escaleras. Pues más reciente, hace como 20 años. Desde que vivo en Mérida tengo 25 años. Pero no solamente son obras personales, sino también trabajos ligados a las artes visuales. Es decir, he trabajado mucho para la industria turística, para la industria hotelera, restaurantera, como decorador, como pintor de murales, pintando cuadros para las habitaciones de hoteles. Aquí en la ciudad he trabajado con varios hoteles importantes. Trabajé mucho en la apertura de fiesta americana. Ahí fue donde yo aprendí lo que es la hotelería y, digamos, el estilo visual que un huésped percibe desde que llega hasta que se va. Es decir, todos los elementos gráficos visuales, pasando por menús, por la información que hay en las habitaciones y, desde luego, los cuadros y murales en áreas públicas, detalles en los restaurantes. Entonces yo pinté los murales de fiesta americana y después los murales del Holiday Inn, que hasta la fecha he pintado como 15 murales en ese hotel, y también todos los cuadros que están en las habitaciones y en las áreas públicas, en los corredores. Yo también trabajé mucho en Cancún, a fines de los 80, primeros 90, en un proyecto que no ha tenido precedencia en México, que se llama México Mágico. Yo fui encargado del diseño de un parque temático en Cancún. Duró 3 años, después se colapsó, pero fue una experiencia
experiencia interesantísima que me permitió reunir y capacitar de la noche a la mañana a 600 pintores. Muchos de ellos todavía no existía ninguna escuela superior de arte, eran básicamente del Centro Estatal de Bellas Artes, y vienen de algunos poblados alrededor de Mérida que convocábamos a jóvenes que tuviesen cierta facilidad para pintar y los capacitamos para que fueran a trabajar a Cancún, pintando murales y más murales y más murales, no sé, pero eran cientos de miles de metros cuadrados de murales. Y a partir de ahí me ligué mucho a la industria hotelera. Trabajé para varios resorts, entre otros para los Palace Resorts. O sea, hice en el New Palace, en el Cancún Palace, en el Beach Palace, en el Sun Palace, en todo lo que sería Cancún y la Riviera Maya. Otra cadena hotelera que también trabajé fue para los Palladium, una cadena española que también tiene hoteles en Puerto Vallarta, tiene hoteles en Jamaica. Estuve por allá también haciendo el diseño de discotecas, de sport bars y demás. Todo lo que estuviera ligado a la imagen ha sido uno de los fuentes de trabajo. Y por otro lado también vendo mis propios cuadros, ya sea por encargo a veces, o la mayoría han sido de mi propia autoría, a compradores o coleccionistas que ya los tengo bastante ubicados, tanto aquí en Yucatán como en otras partes de México y mucho para Estados Unidos. Entonces, sí es factible, pero hay que tener cierta forma de oficio para poder vender, porque una cosa es la idea personal que dentro de su propio oficio y trayectoria, y otra es un poco los caprichos o necesidades de clientes, dijéramos, que en el caso mío he atacado mucho esa industria, como decía, hotelera, restaurantera y turística. Igual fue importante para su venta de cuadros que se posicionara ante el cliente con todo el trabajo que hizo en la industria hotelera. De hecho, hace 2 años restauramos lo que pinté hace 19 años, el centro Picheta, que está al lado del Palacio de Pasaje Picheta. El Pasaje Picheta. Todo lo que están ahí adentro, yo lo hice hace 17 años y lo restauramos, incluyendo con algunos alumnos de la ESAI y de la UAD, que me ayudaron a rehacer este centro. Entonces, si hay mercados que pueden vivir de eso, es difícil, porque es una tarea de que hay que estar presente todo el tiempo, hay que estar produciendo todo el tiempo y ir creando, ya digamos, una calidad y sobre todo un nivel de interpretación del cliente, y que por otro lado uno pueda vertir también todo lo que ha aprendido, ¿no? Así que haya esa configuración ideal entre idea de cliente, creatividad propia y desarrollo en común y tiempos de entrega adecuados. Pues yo creo que la mitad de la mitad. Como un 50-50. Lo que pasa es que te encargan, por ejemplo, cuadros para las habitaciones de un hotel. Sí. De Tajo te encargan 700 cuadros, ¿no? Claro, volumen. Entonces hay que usar técnicas mixtas como serigrafía y dar acabados a mano, por ejemplo, para que se vean como realmente por el costo ya considerable, digamos, dentro de la industria hotelera, el costo de un cuadro con marco por habitación ya es un rubro que tiene un precio. Vamos a andar como en 1.500 pesos un cuadro para una habitación, pero si lo multiplicamos por 400 o 500, te absorbe mucho tiempo también. Entonces hay que hacer también líneas de producción y hay que utilizar técnicas factibles, generalmente serigrafía sobre un material sólido, no sobre papel, debido a que el aire acondicionado de las habitaciones pueden alterar la humedad, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener ya ciertos recursos técnicos para esa industria concreta. Y ya cuando se trata de obra personal, pues yo tengo ya mis compradores, tengo mis coleccionistas, y sin embargo tengo que seguir buscando, ¿no? También tengo que expandirme, salir de aquí, de la ciudad de Mérida, o bien buscar mercados nuevos dentro de Mérida, gente joven, digamos, con recursos, gente que ha viajado ya, aún siendo de Yucatán, me refiero a haber tenido una tradición de la decoración de las casas de sus abuelos o de sus papás, que generalmente son sandías o son girasoles o son florecitas o paisajitos,
a algo que ya estos jóvenes nuevos ya, digamos, o empresarios o profesionistas que ya estudiaron en Londres, estudiaron en Miami, estudiaron en Estados Unidos y ya visitaron museos y galerías y ya están pidiendo, digamos, más abstracción o, digamos, algo más sofisticado. Pero sí, yo más o menos pienso que hay un balance entre ambos y para mí ambos es exactamente lo mismo. Bueno, el primero es que pinten todos los días. O sea, que se olviden de la clase de 2 a 3 horas semanales de dibujo, sí, o 2 a 3 horas semanales de pintura. Tiene que convertirse en una obsesión. Yo creo que sea más, no sé, que le dé más importancia a la producción cotidiana, a las propias ideas de uno. Sería como un consejo. El segundo es estar informado de lo que está pasando en el mundo. Porque también es importante ver qué vanguardias o qué ismos existen. Pero bueno, y que lean, ¿no? Que lean conceptos de arte, que vean libros de pintores, para que capten más composición, estrategias de los pintores, que hay en el ángulo superior izquierdo, en varias constantes de pinturas, en el centro del cuadro que sucede, sea abstracto, sea figurativo, sea surrealista, o sea, no sé, pop, ¿no? Es decir, ver imágenes, pintar mucho, o hacer mucha fotografía, o hacer video, y por otro lado, también empezar a potencializarse como productores de un servicio que tienen que brindar a la sociedad. Es decir, eso nos va a llevar a investigar sobre el mercado, cuáles son los nichos donde pueden vender, donde pueden exponer, formar colectivos también, porque actualmente los colectivos pues fortalecen. ¿Desde qué otra manera se puede también interpretar el arte, ¿no? Como un evento, por ejemplo, multimedia, puede haber música, puede haber arte, puede haber arte visual, puede haber performance y lograr a partir de eventos también una recuperación económica. Porque realmente yo sí creo que lo más importante es que sí sea un medio para que los estudiantes ahora, en el futuro, puedan, ya en el mundo presente, puedan tener recursos, porque están dando un servicio a la sociedad que otros no la dan. Es decir, así como un practicante de veterinaria o un practicante de medicina o de arquitectura, tiene que involucrarlo en dónde va a aterrizar finalmente lo que está aprendiendo. Principalmente a mí me gusta mucho, primero que yo he visto estos 27, 28 años que he vivido en Mérida, cuando yo vivía pues no había escuela superior de arte, había pocos artistas jóvenes, estaban básicamente los que tenían un poco más de trayectoria y no había mucha cabida para los jóvenes. Actualmente ya hay demasiados artistas jóvenes, pero están a veces creo que un poco distraídos todavía, cobijados un poco por las propias instituciones. Sin embargo, pues yo voy a las exposiciones y cada vez me encuentro con gente nueva. Cuando hay inauguraciones, no sé, en el Olimpo, o en el Museo de la Ciudad, o en el Macay, veo que hay cientos de caras nuevas, sobre todo de gente joven. Antes en las exposiciones iban los mismos 100 o 50 iban siempre los mismos, y no había muchos jóvenes. Por lo tanto, yo sí creo que hay un entusiasmo por parte de los jóvenes para tener esa injerencia con la sociedad. Estoy hablando hace unos 12 años, o 13 años, que empezó a haber mucho más incorporación de los jóvenes hacia la cultura de medio. Y además hay que aunar a esto las carreras de diseño gráfico, que también se abrieron, las carreras de comunicación, que no existían tampoco antes, donde ya hay más injerencia de video, o de radio, o de prensa, o de cine definitivamente, de festivales. Entonces todo esto hace que la ciudad de Mérida actualmente sí sea un polo cultural importantísimo, definitivamente es el más importante del sureste, comparado con Chetumal o con Campeche o incluso con Chiapas. Mérida es un foco cultural que todavía no se le ha sacado el provecho suficiente. Todavía hace falta crear vínculos no solamente dentro de la ciudad, sino fuera del país. Es decir, que Yucatán o Mérida tuviese una galería en otros focos diferentes a la propia ciudad y a través de instituciones ya sea privadas o estatales tener la representación de artistas yucatecos jóvenes, con directores, etcétera, pero en Miami o en San Francisco, una casa de cultura en Santa Fe o Nueva York.
eso generaría una economía, que es una de las cosas que hay que yo insisto mucho en esto, cómo generar una economía, porque hay lugares donde sobran compradores y donde faltan artistas, y no es un lugar donde sobran artistas y faltan compradores. Entonces hay que ir a los lugares donde hay compradores, y eso puede ser un detonante para vender en línea, me refiero así en internet, y a su vez con obra física presente en esos espacios donde Yucatán tuviese una presencia del trópico, que además hay que manejar el concepto de que es trópico y es maya, y es un clima soleado, y es un clima, etcétera, etcétera, para que esta imagen de artistas bajo esta luz, digamos, tropical, puedan tener un nicho de mercado fuerte en otras latitudes donde hay nieve o donde hay otras características. Sí. Como Oaxaca lo hizo en su momento, que usaron el corredor hacia California, Yucatán usa su corredor natural, que es Houston, que es Miami, para tener presencia cultural, pero no solamente de la jarana, no solamente de las mestizas, y no solamente de los tríos, que yo lo respeto y me encantan, sino de lo sofisticado que se está ya realizando visualmente, en este caso pictóricamente o gráficamente o fotográficamente, en Yucatán. Eso sería para mí lo que desencadenaría en que hubiese mucho más economía en este lugar. Me gusta mucho el pop, el pelo pop. Me gusta mucho también el arte pop. Y el pop me gusta mucho. Sí, de ahí sucede. Sí, de los superhéroes o un poco de los sellos. Pero bueno, me gustan artistas como Velázquez o Ferrer, me gusta muchísimo. Caravaggio me encanta. Me gusta mucho Tapies, digamos, dentro del abstracto. Y dentro de la figuración que influyó un poco en ciudades, es la de Paulo Klee, bueno, Picasso, indiscutiblemente. O sea, hay muy bueno, ¿no? Hay muchos. Claro. Pero dependiendo del tiempo, ¿no? Sí, de verdad que todos tienen calidad, todos tienen estrategias. A mí me gusta mucho la obra de Hockney, de Basquiat me fascina, de Keith Haring me fascina, ¿verdad? Cada uno tiene una óptica diferente para en ese momento pues, decir de qué se trata. Es diferente, fue otro momento también. Yo entro a la Esmeralda en el 72, después del movimiento estudiantil fuerte del 68 y después en el 72 de Corpus, ¿no? De los halcones famosos, y eso influyó mucho, digamos, en el compromiso político también. En esa época pues tenemos maestros muy importantes en Esmeralda, o conferencistas que eran muy común ver, como Siqueiros, por ejemplo, o Cuevas, o Luis Tamayo. Entonces era una formación muy académica por un lado, estaba un poco todavía ese divorcio entre el arte nacionalista o postmuralista y la cultura, ¿no? La cultura abstracta. Tenemos maestros de ambos bandos, ¿no? Tenemos maestros que se llaman por el muralismo, algunos de ellos han sido o discípulos de Diego Rivera o ayudantes de Frida Kahlo, y otros se habían pertenecido ya a la cultura, ¿no? Como Felgueres o ¿qué más? Benito Meseguer, que había esa dicotomía en ambos estilos, y por otro lado estaba surgiendo el arte óptico, un poco la integración del arte con la ciencia, el arte con la tecnología. En los 70 era importante el artista como alguien que puede meterse en terrenos de la ciencia, ¿no? Como el arte, digamos, cinético, el arte cibernético, el arte de la robótica en sus inicios, el arte biológico, el arte ecologista, y también ya surgía el conceptualismo. Entonces, es un periodo muy rico en el DF, pues, lleno de museos y galerías y una población de muchos millones. Obviamente la formación era diferente, era mucho más, era muy exigente, pero al mismo tiempo los maestros, muchos de ellos no habían llegado a la licenciatura, porque eran, bueno, para pintar, o sea, que Diego Rivera no estudió la prepa, ¿no? Sí.
decir algo, ¿no? Y fría caro, o sea, no se requería porque era el oficio un poco lo que imperaba, ¿no? Pero en aquella época, pues nosotros, bueno, yo fui el presidente de la asociación de alumnos y tuvimos que enfrentarnos a las carencias que tenía la Esmeralda en ese momento. No había un cuarto oscuro, por ejemplo, o sea, no había fotografía. La biblioteca era muy caduca, no había máquinas cortadoras para escultura, dobladores de metales para la misma, no había una buena galería dentro de la propia escuela y nosotros tuvimos que intervenir fuertemente para esto. Creamos el primer taller de investigación y experimentación plástica, nosotros, un grupo de 3 colegas y yo, dentro de la propia Esmeralda, para divorciarnos un poco de lo que era lo académico. Y nos dedicamos más a investigar la matemática, el diseño, la percepción visual, y teníamos maestros de gran calidad, como Federes, para este taller de 5 alumnos. Obviamente la Esmeralda estaba en contra de nosotros, los más alumnos, porque éramos como los privilegiados, pero nosotros habíamos peleado capa y espada, tener un espacio donde dentro de Esmeralda se pudiera investigar y experimentar. Ya tuvimos a Juan Ancha, tuvimos a Figueres, a Sebastián, tuvimos a muchos maestros importantes que los pedíamos por un mes y llegaban y nos daban clase. Claro, nosotros tuvimos problemas en Esmeralda porque cambian al director que nos apoyó y meten a un director, yo creo que no quiero decir su nombre, pero fuimos enemigos a morir en esa época. Y me corrieron de la escuela, quemaron mi expediente y fundamos un centro de investigación y experimentación plástica, donde salieron alrededor de 15 o 20 maestros y como una centena de estudiantes y formamos el Centro de Investigación Plástica, todo decía la Esmeraldita. Pero pues ahí sí teníamos chance de investigar más y ahí fue donde yo terminé mi carrera. O sea, me corrieron de la Esmeralda. Pero fundamos esto y por fortuna teníamos apoyo de Bellas Artes, etcétera, que era la institución que apoyaba a las escuelas de arte de aquel entonces, ¿no? Y logramos, pues yo logré terminar mis estudios, pero ya fuera de la Esmeralda porque, repito, fuimos disidentes del director que llegó en turno, que cambió. Bueno, sí, eso es básica, pero a veces hay que trabajar en condiciones bien inhóspitas, ¿no? Nosotros en un hospital Morales, por ejemplo, 3 niveles, 4 todo el andar, pintar a 8 metros de altura, a 9, 10 metros de altura. Las condiciones son complicadas porque a veces hay mucho calor, entonces estás sudando, estás pintando de arriba. Lo importante, la mejor condición para trabajar es el trabajo. No se trabaja nada. Como algo que es permanente pero fugaz, es decir, como el viento, es como una estación de vuelo, o sea, es algo que existe pero todo el tiempo está moviendo. Todo el tiempo intento sorprenderme de mí mismo, desacademizarme, o sea, cuando veo que me estoy repitiendo mucho tengo que cambiar de ruta para no aburrirme, experimentar al 100%. Me gusta jugar con los elementos que ya me permiten el manejo de ciertas herramientas, utilización de todo lo que uso por haber, desde el Photoshop que también pan nuestro cada día como el pincel o el óleo, es lo mismo. Y eso me da táctica, me da mis tácticas para seguir, siempre permanente, pero siempre fugaz, siempre divertido, siempre bueno.